Querida comunidad, qué maravilla ser convocados por la palabra del Señor. Hoy nos quiere regalar la iglesia esta buena noticia que está tomada de Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26 de nuestras Biblias. ¿Qué nos quiere comunicar el Señor? ¿Qué nos quiere comunicar Mateo, la iglesia, a través de esta palabra, a través de esta buena noticia? En estos pasajes Mateo nos dice cómo Jesús interpreta la ley de Dios. 5 veces nos va a repetir en estos textos, ¿cierto? La frase, ustedes han oído de sus antepasados, pero yo en verdad les digo. Es decir, Jesús viene a dar la verdadera y auténtica interpretación de la ley. Nos ha dicho también recién, ¿cierto? Yo no he venido a abolir la ley, sino que le he venido a dar su plenitud, su cumplimiento, su sentido más auténtico, más profundo, más prístino. Entonces el Señor, claro que no viene a abolir la ley, pero sí nos viene a llevar entonces al sentido más auténtico, más profundo. Y ahí queremos entonces entrar con Él. La actitud de Jesús ante la ley es, por así decirlo, al mismo tiempo de ruptura, pero también de continuidad. Está rompiendo con esas interpretaciones erróneas que se han hecho hasta el día de hoy, pero mantiene entonces este sentido profundo de lo que quiere decir, de lo que busca Dios para nosotros a través de esta palabra, de esta ley. Es importante también destacar que la palabra justicia, por ejemplo, nunca aparece en el Evangelio de Marcos, pero sí aparece 7 veces en el Evangelio de San Mateo, que es el que nosotros estamos meditando. ¿Por qué esto? Porque el ideal religioso de los judíos de la época era estar justos ante Dios, ser justos ante el Señor, presentarnos justos ante el Señor. Y los fariseos habían enseñado entonces que las personas para alcanzar la justicia debían cumplir todas las normas, todas las leyes, todos los preceptos. Y esta enseñanza tan legalista, en el fondo se había transformado en un peso para el pueblo de Israel. Esto causaba mucha angustia en el corazón de las personas, la observancia de tantas normas, de tantos preceptos. Y por eso Mateo entonces toma y retoma las palabras de Jesús sobre la justicia, para mostrar que tiene que ser superior su justicia a la justicia de los fariseos. Según Jesús, la justicia, y aquí hay algo radicalmente distinto, ¿cierto? No proviene de lo que yo hago por Dios al observar la ley y cumplir todos estos mandamientos, sino lo que Dios hace por mí. Y yo agregaría lo que Dios hace en mí, cuando nos aceptamos como hijos suyos. Y cuando somos capaces de entrar en esta relación profunda y vital con el buen Dios a la cual nos viene a invitar y a traer Jesús. El nuevo ideal entonces que propone Jesús, ¿cierto? Es sean santos, sean perfectos, como su Padre es perfecto. Esto significa estar justo ante Dios, ¿cierto? Cuando tratamos de perdonar a las personas, cuando nos sentimos aceptados y amados también por Dios con nuestros defectos e incluso con nuestros pecados. Por eso el tema importante que va a empezar a desarrollar en estos textos que siguen, ¿cierto? Es sobre las relaciones fraternas. ¿Cómo debe ser la relación entre los discípulos y discípulas? Y en particular Mateo, debido a que tenía fuertes tensiones al interior de su comunidad, ¿cierto? Es un tema que insiste y que también nos hace tanto bien en nuestro tiempo, que a veces experimentamos tensiones en nuestras comunidades. Por eso el Evangelio de hoy día apunta a algo que nos puede parecer muy duro de la ley del Antiguo Testamento: no matarás, no matarás. Pero aquí Jesús lo lleva al sentido más profundo, insisto. No hay que tomarlo tan literal como al pie de la letra. No se refiere Jesús a no matar físicamente solamente a una persona. Se refiere a que hay muchas maneras como nosotros podemos matar a las personas. Insultos, descalificaciones, calumnias, a veces dejar de lado a la persona, ignorarla, ¿cierto? Todo esto va matando, por así decirlo, poco a poco a la persona. Nosotros vamos matando a otras personas, más que a veces con un cuchillo, ¿cierto? A veces con la lengua o con nuestras acciones podemos también matar a otros. Y por eso Jesús también muestra una desproporción, por así decirlo,
entre la falta y el castigo. Nos dice la palabra, ¿cierto? Aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice, ¿cierto? Merece el infierno. Chuta, qué fuerte lo que está diciendo Jesús. Hay una desproporción inmensa. ¿Por qué lo dice Jesús? ¿Con qué intención dice Jesús esto tan exagerado, por así decirlo? Porque quiere resaltar la importancia de los pequeños gestos. De los pequeños gestos. Porque a veces con pequeños gestos nosotros mostramos una intención mucho más profunda que está en el corazón de nosotros. Y muchas veces a través de esos pequeños gestos se van desarrollando o realizando grandes cosas, grandes daños en la vida de los demás. Por eso nos invita Jesús a cuidarnos, hasta incluso de esos pequeños gestos, de esas pequeñas palabras que pueden herir, dañar, afectar profundamente el corazón de los demás. Y un paso siguiente, nos dice Jesús, si al presentar tu ofrenda ante el altar, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Es decir, hay una invitación radical de Jesús y acentuada por Mateo, ¿cierto? A vivir reconciliados, a vivir en paz con los demás. Y lo pone incluso como requisito, el presentar la ofrenda, ¿cierto? Simboliza si quieres entrar en comunión con Dios, si quieres ser escuchado por Dios, primero anda a escuchar a tu hermano, primero reconcíliate con tu hermano. Es requisito perdonar para ser perdonado. Por eso nos enseña Jesús, ¿cierto? Cuando nos enseña el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque dice el Señor, si no perdonas a tus hermanos, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Y esta urgencia entonces del perdón, de la reconciliación, en tiempos de Jesús, en particular en la comunidad de Mateo, qué tan vigente e importante está también en todas nuestras comunidades. Por Dios que necesitamos perdonarnos unos a otros. Pero esto no como por así decirlo, como un voluntarismo, como un esfuerzo, sino que muy por el contrario, si me siento infinitamente perdonado por Dios, ¿cómo no voy a perdonar entonces a mis hermanos? Por eso el ejercicio, por así decirlo, que tenemos que hacer nosotros es dejarnos, como dice el Papa Francisco, misericordiar por Dios. Y eso va a ir ablandando este corazón de piedra a veces que se puede volver, ¿cierto? Se va a ir ablandando y va a ayudar a tener una relación mucho más misericordiosa y a perdonar con mucha mayor facilidad a los hermanos. Por eso cuando alguien me dice a mí, en particular, ¿cierto? Padre, me cuesta tanto perdonar. Yo le digo, primero, déjese perdonar. Déjese perdonar por el Señor. Déjese abrazar por su misericordia, por su ternura. Perdónese también usted mismo. Y eso le va a ablandar el corazón, le va a transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, y eso le va a ayudar a perdonar con mucha mayor facilidad a los hermanos. ¿Qué preguntas me surgen a mí a la luz de este texto que nos pueden ayudar en nuestra reflexión? Primero, me experimento infinitamente y amorosamente perdonado, acogido, abrazado por nuestro buen Tata Dios. Esta experiencia vital de ser misericordiado me ayuda a ser misericordioso con mis hermanos. Que el Señor nos regale un hermoso día, está precioso el día, que así también como el sol nos ilumina, ilumine también nuestro corazón lleno de misericordia de Dios, refleje esa misericordia también para todos aquellos que nos rodean. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.